Hola estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con la enseñanza y el deber. Continuamos cuidándonos y tomando todas las medidas de higiene para también cuidar a nuestros seres queridos. Hoy tenemos 3 interesantes clases: lengua española, ciencias de la naturaleza y francés. En lengua española, si les gusta la investigación y descubrir los hechos y acontecimientos más importantes del país y del mundo, trataremos el tema de la noticia y los tipos de noticias. En ciencias de la naturaleza, trataremos el tema de los fenómenos atmosféricos y todo lo referente a la temporada ciclónica. Y en la clase de francés, tenemos como propuesta el uso de los pronombres él y ella y aprenderemos a pronunciar algunas nacionalidades. Es necesario que tengan a mano su cuaderno, lápiz o lapicero para tomar notas y presten mucha atención a sus maestros. Es momento de comenzar. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Soy Luz María Rodríguez, tu maestra de matemáticas, y junto a ti sumaremos voluntades, buscaremos soluciones y obtendremos el mejor de los resultados de lo que esperas en tu vida. Hi, I'm your teacher, Saily Padilla. Soy tu profesor de inglés. And we will do our best, que significa haremos lo mejor, para que seas un great dreamer, un gran soñador. Soy Scarlett Rincón, tu maestra de lengua española, y te acompañaré a navegar con mi imaginación hacia lo épico, lo lírico y lo dramático en este viaje hacia tus sueños. Soy Julio Pimentel, tu maestro de Ciencias Sociales, y con estos cambios que ha experimentado nuestro país y el resto del mundo, continuaremos por las vías de la superación personal. Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. Aquí nos encontraremos para aprender y experimentar. Vamos a descubrir cómo relacionarnos con nuestro entorno y apreciar la vida. Salut, ¿cómo ça va? Hola, ¿qué tal? Soy Echanson La Jeunesse, tu profesor de francés, el idioma de romance. Te invito a un increíble viaje de conocimientos que nunca olvidarás. ¡Voilà! Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Macier y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Bienvenidos a nuestra emisión de noticias. El inicio a clases del año escolar ha sido todo un éxito. Nos llegan reportes desde cada rincón del país de que la educación a distancia está logrando resultados palpables. Los padres y estudiantes se sienten, si pensaste que era un noticiero real, no lo es.
pero hoy trataremos el tema de los textos funcionales haciendo hincapié en la noticia. Saludos mis queridos y queridas estudiantes. Me alegra enormemente saber que están ahí y preparados para este encuentro, donde seguiremos aprendiendo juntos desde casa. Con ustedes su maestra de lengua española, Scarlett Rincón. Sé que a todos y a todas nos gusta estar enterados de los hechos que ocurren a nivel social, en nuestras comunidades, en nuestro país. Es más, a nivel mundial. Y más si esos hechos son novedosos y actuales. Pues en nuestro encuentro de hoy trabajaremos un tema muy interesante. Hablaremos acerca de la noticia. Con este tema podrás identificar las características, función y estructura de una noticia. También profundizaremos sobre los conectores de orden y los conectores temporales. Es necesario que tengas a mano tu cuaderno, lápiz o lapicero para tomar notas, ya que la clase de hoy te será de gran ayuda en la realización de las actividades que te propone tu cuadernillo. Pues al concluir esta semana deberás realizar un video relativo al COVID-19. Además, todo lo que aprendas lo podrás aplicar en tu vida diaria. Hola Catalina. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Estoy bien también. Catalina, hoy me levanté temprano y vi a mi papá leyendo el periódico. Le pedí que me lo prestara y comencé a leerlo. Mientras lo leía, me interesé mucho por una noticia. Ah, sí. ¿Y de qué trataba la noticia? Bueno, hablaba de la población mundial, sobre cómo la sobrepoblación impacta la falta de alimento, agua potable, energía y otras cosas que ahora mismo no me acuerdo. Wow, está interesante, aunque un poco preocupante. Sí, bastante. Cata, te hablaba para preguntarte un poco sobre la noticia, ya que tu papá es periodista y tú también quieres serlo. Sí, a mí me encantaría ser periodista como mi papá. Me he quedado pensando, ¿qué es exactamente una noticia? Es sencillo, Felipe. Una noticia es un tipo de texto periodístico, tanto como escrito, como auditivo o audiovisual, que consiste en una narración objetiva de algún suceso o hecho novedoso, actual y de interés público. ¡Wow! Quiero saber más. ¿Me podrías mencionar algunas de sus características? Yo encantada. Mira, una noticia debe de haber veracidad, es decir, que sea verdadero, claridad, brevedad, generalidad, actualidad, novedad, interés y imparcialidad, entre otras. Y aprovecho para decirte que la noticia también se debe recibir con objetividad, es decir, relatarla sin ningún tipo de valoración personal, sino diciendo lo que realmente ocurre de forma clara, concreta y precisa. Ah, gracias. Ahora estoy más interesado por el tema de la noticia, así que investigaré más sobre esto. ¿Y tú? ¿Estás igual que Felipe? ¿Te gustaría conocer más acerca de la noticia? Pero antes, analicemos un poco la conversación que acabamos de escuchar. ¿Cuáles personajes estaban presentes? Supongo que contestaste Catalina y Felipe. Muy bien. ¿Acerca de qué tema había leído Felipe en el periódico? Del COVID-19. Excelente. ¿Qué decía Catalina que era una noticia? ¿Lo recuerdas? Decía que es un tipo de texto periodístico, que es una narración objetiva, clara y precisa de algún hecho o suceso, que este hecho o suceso debía ser actual, novedoso y de interés. Si a todas estas interrogantes respondiste que sí, estás en lo exacto. Todo eso lo dijo Catalina. ¿De cuáles otras cosas le habló Catalina a Felipe? De las características de la noticia. Excelente. ¿Cuáles características Catalina mencionó en la conversación?
objetividad, brevedad, claridad, actualidad, interés. Excelente, esas mismas. Más adelante profundizaremos acerca de esas características que Catalina mencionó. Te invito ahora a que compartas conmigo esta noticia muy interesante y con ella vamos a analizar la intención comunicativa del autor y la estructura de la misma. Pero antes trabajaremos las partes de una noticia. Una noticia o artículo periodístico de un periódico se compone principalmente de 3 partes: el título, el copete y el cuerpo de la noticia, tradicionalmente llamado bajada. Adicionalmente puede existir una fotografía, un epígrafe aclaratorio de la imagen y una volanta, que es un texto de letra pequeña que se ubica sobre el título. El título destaca lo más importante de la noticia. El copete se encuentra debajo del título y es la síntesis de lo más importante del texto. Y la bajada o cuerpo principal brinda la información completa y detallada sobre el artículo periodístico. La noticia que vamos a compartir es acerca del tema de la economía dominicana. Vamos a ir identificando a medida que la vayamos compartiendo cada una de sus partes. Y por favor quiero que tomes nota en tu cuaderno de cada una de ellas. En primer lugar tenemos la volanta o antetítulo. Repito, volanta o antetítulo, que es una frase u oración relacionada con el tema de la noticia y se ubica encima del título, el cual va escrito con letra más grande. En esta noticia, el antetítulo es economía. Ya al leer la palabra economía, me voy dando cuenta que mi noticia está relacionada con dicho tema. Seguimos con el título. Este va escrito en letras más grandes y expresa una síntesis o resumen breve de la noticia. En este caso, el título es Gobernador del Banco Central señala economía marcha bien. Ya dicho título me informa de qué trata la noticia, de que el gobernador del Banco Central está señalando que la economía del país está marchando bien. Posteriormente está el subtítulo o copete. Repito, subtítulo o copete, que ubica al lector en el tema y el mismo está relacionado con el título. La unión del antetítulo, el título y el subtítulo forman el titular. Luego del titular está el lead o entradilla, que es el primer párrafo de la noticia y debe captar la atención del lector. En la noticia también se presenta una foto relacionada con lo que trata la noticia. A esta foto se le escribe debajo una frase u oración que la describe. Por ejemplo, esta noticia tiene una foto del gobernador del Banco Central y a dicha foto se le escribió Gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu se muestra optimista con la economía dominicana. Sirve para llamar más la atención del lector. A esta foto, con la frase u oración debajo, le denominamos foto, pie de foto o epígrafe. Posteriormente está la bajada o cuerpo de la noticia, que contiene la noticia en sí. Aquí se describe qué es lo que ocurrió o sucedió, todos los detalles de la noticia. El cuerpo de la noticia que estamos compartiendo cuenta todo lo concerniente a lo que dijo el gobernador del Banco Central. Por último, tenemos el remate, que es la parte final de la noticia. Ahora vamos a repasar sus partes. Tenemos el antetítulo, el título y el subtítulo, que forman el titular. Tenemos el lead o entradilla, la bajada o cuerpo, la foto, pie de foto o epígrafe y el remate.
Ya que conocemos la estructura de la noticia, repasemos un poco algunas de sus características. Veracidad. Los hechos tienen que ser reales, junto con un respaldo y fuentes para poder verificar si es real. Claridad. Los hechos deben ser los más coherentes y autorizados por el entrevistado. Brevedad. Los hechos deben ser presentados brevemente, sin reiteraciones o datos irrelevantes. Generalidad. La noticia debe ser de interés social y no particular. Actualidad. Los hechos deben ser actuales o recientes. Y novedad. Los sucesos deben ser nuevos. ¿Crees que la noticia que estuvimos analizando cumplía con estas características? Sí. Exactamente con todas, ya que la noticia era real, actual, generalizada, novedosa, clara y se resaltó en ella lo más relevante. Ya conoces la estructura y las características de la noticia. Ahora debes saber que en la noticia es necesario que se le dé respuesta a 6 preguntas básicas. ¿Qué? Es el hecho en sí mismo. ¿Qué ha sucedido y de qué se trata? ¿Quién? Se refiere a protagonistas, los antagonistas y personajes que hacen a la noticia. ¿Quién o quiénes son los protagonistas o sujetos de la noticia? ¿Cómo? La descripción de las circunstancias y la manera en que se han presentado los hechos. ¿Cómo ha sucedido? ¿Cuándo? Se refiere a la acción, a un tiempo concreto, inicio, duración y final. ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué momento sucedió? ¿Dónde? Se refiere al lugar o espacio en el que se desarrolló el hecho. ¿Por qué? Presenta las razones que han originado los hechos. Describe sus antecedentes. La noticia que trabajamos anteriormente, ¿responde a estas preguntas? Pues claro que sí. ¿Recuerdas que te había dicho que hoy profundizaríamos acerca de los conectores de orden y temporalidad? Pues ha llegado el momento. Los conectores de orden o conectores cronológicos se usan para introducir diferentes partes del discurso ofreciendo orden, tanto espacial como temporal. Por ejemplo, a continuación, antes que nada, ante todo, en primera instancia, en primer lugar, en segundo lugar, para continuar, para empezar. Por una parte, ¿crees que serías capaz de identificar conectores de orden en cualquier texto? Comprobemos. Tendremos 2 oraciones, a las cuales les faltan 2 de los siguientes conectores. Los conectores son al principio, a partir de, antes de nada. Las oraciones son las siguientes. La fiscalía llamó a los testigos, raya. Sus testimonios, fue posible armar el caso y liberar al detenido. ¿Cuál de las 3 opciones sería exactamente? A partir de. Excelente. Segunda oración. He tenido varios problemas con este televisor. Raya. No tenía buena imagen y ahora empezó a fallar el sonido. ¿Sabes cuál es la respuesta? Al principio. Sí, exactamente esa es. Entonces la oración de manera correcta, para que tenga coherencia, diría: he tenido varios problemas con este televisor. Al principio no tenía buena imagen y ahora empezó a fallar el sonido. Los tipos de conectores que hemos utilizado han sido conectores de orden.
Continuemos hablando entonces de los conectores de orden, específicamente de los conectores de orden temporal, los cuales permiten unir distintas partes del texto relacionadas con el paso del tiempo. Pueden ser de 3 tipos: simultaneidad, posterioridad y anterioridad. Los conectores de anterioridad nos indican que un hecho o evento sucedió antes de otro. Los de posterioridad indican que un evento o hecho sucedió después del otro. Y los de simultaneidad nos dejan saber que 2 hechos o eventos ocurren al mismo tiempo o casi al mismo tiempo. Ahora veamos algunos ejemplos. De anterioridad: antes, al principio, en primer lugar. De posterioridad, relacionado con la palabra posterior, que significa también después, tenemos los siguientes conectores: más tarde, luego, después, finalmente. Y de simultaneidad: al mismo tiempo, mientras tanto, a la vez. Hagamos un breve ejercicio. Te mencionaré 3 conectores, uno para cada tipo, y tú me dirás a qué tipo de conector de temporalidad corresponde. Así que comencemos. Había una vez. Había una vez es un conector ¿de qué? De anterioridad. Muy bien. Luego. La palabra luego es un conector ¿de qué tipo? De posterioridad. Excelente. Mientras tanto, ¿de qué tipo de conector es esta palabra? De simultaneidad. Correcto. Es importante destacar que los conectores de orden y de temporalidad que hemos trabajado hoy son importantes y pueden ser necesarios en la redacción de una noticia. Para redactar entonces una noticia es necesario que tengas en cuenta los siguientes pasos. Primero, estructura la información que tienes y piensa qué sería lo noticiable. Segundo, la información más relevante o importante debe ir en el primer párrafo, o como también se denomina, entradilla de la noticia. Tercero, en el primer párrafo de la noticia has de procurar responder a lo siguiente: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde y por qué? Cuarto, una vez hayas redactado la noticia, titúlala. El titular es lo que resume la noticia, por lo que en él se ha de reflejar un aspecto importante de la misma. Quinto, al redactar una noticia es muy importante evitar los tecnicismos que nadie entiende. Es mejor redactarla en un lenguaje entendible, pero coherente, que tenga sentido. Sexto, por último, a la hora de redactar cualquier noticia, ten presente que deben ser actuales, que se desconozcan, veraces a la realidad y con un marcado interés público. Bien, chicos y chicas, hemos trabajado bastante hoy. Me gustaría que recuerdes que una noticia es un relato oral o escrito sobre un hecho actual y de interés público, difundido a través de los diversos medios de comunicación social, prensa, radio, televisión, internet, entre otros. Sus partes son el titular, que contiene antetítulo, título y subtítulo, lead o entradilla, cuerpo, foto, pie de foto y remate, que es la parte final. También hay que recordar que dentro de las características de una noticia
están que debe ser veraz, clara y actual. Ten en cuenta que los conectores de orden y temporalidad son necesarios al momento de redactar tu noticia, siguiendo los pasos que hoy hemos trabajado en relación a la redacción de la misma. Con todo lo trabajado y aprendido en este día, sé que ya estás listo y lista para redactar tu noticia y elaborar tu video, ¿verdad? Entonces, aplica lo aprendido en el día de hoy redactando una noticia en torno al COVID-19 y en ella ubica sus partes y conectores de orden y temporalidad. Recuerda tener presente durante su redacción todo lo que aprendiste hoy. También puedes ir practicando en la lectura de tu noticia para que puedas grabar tu video dándola a conocer. Seguimos aprendiendo desde casa. Te espero en nuestro próximo encuentro, que estará muy interesante y divertido. Hola Yalía. Hoy responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Hola, soy Profe Iván. Antes de iniciar nuestro bloque de educación artística, vamos a un breve resumen de nuestra clase anterior. La idea de capturar, crear y reproducir el movimiento que se realizaba anteriormente en el teatro es muy antiguo. Como antecedente tenemos la cámara oscura. La historia del cine como espectáculo comenzó en París, Francia, el 28 de diciembre de 1895 con los hermanos Lumière y consistió en una serie de imágenes documentales, de las cuales se recuerda aquella en la que aparecen los trabajadores de una fábrica y que un tren aparecía embestir a los espectadores. Hoy hablaremos sobre la musicalización. ¿Qué es la musicalización? La musicalización es fundamental en la creación de escenas, tanto en el teatro como en el cine.
Esta debe reforzar o contrarrestar el efecto de una pieza, según el impacto que deseamos que tenga con el público. La música se realiza sobre la edición de las imágenes en el cine. Primero se editan las imágenes y después se agregan los sonidos y la música, acorde con la intención que se quiera. Una musicalización bien hecha implica que el espectador no se dé cuenta de los cambios de música mientras ve la película o la obra de teatro. Si una escena de una película no tuviera la musicalización como las del género de terror, o sonidos que ayuden al contenido emocional de la escena, o que la música sea totalmente inversa a lo que se quiere plantear, esta no tendría el mismo impacto en el público. Ahora, observa algunos fragmentos de los videos de las series propuestas por el Cuadernillo y otras de tu preferencia. Identifica todos los elementos presentes en la banda sonora, anótalos y guarda en tu diario. A partir de lo visto en los ejemplos, cada estudiante hará una exploración y selección de música y sonidos que le servirán para musicalizar su video sobre el COVID-19. Hoy aprendimos sobre la musicalización y lo importante dentro del teatro y el cine, así que nos vemos en la próxima clase. Anótalo en tu mascota para apuntes. Mascota es un animal de compañía. En este caso, lo correcto es decir, anótalo en tu cuaderno para apuntes, ya que cuaderno es el término que se utiliza para nombrar al conjunto de hojas en forma de libro que utilizamos para tomar notas. ¿Sabes por qué ahora podemos ser más vulnerables ante un fenómeno de origen atmosférico? Como una isla en el Caribe, anualmente somos afectados por fenómenos atmosféricos. Si un fenómeno de esta naturaleza nos impacta en este momento, seríamos aún más vulnerables. En el contenido de hoy te explicaré por qué. Así que, atento. Saludos estudiantes, qué bueno volvernos a encontrar en sus clases de Ciencias de la Naturaleza. Soy su maestra Isaura Peralta. Ahora vamos a recordar lo aprendido. En nuestra clase anterior trabajamos la contaminación de las aguas producto de desechos orgánicos e inorgánicos y que esto trae como consecuencia la destrucción de la vida marina, enfermedades relacionadas con la contaminación del agua, destrucción de la biodiversidad y reducción del agua potable. En nuestro encuentro de hoy vamos a descubrir cómo enfrentar un fenómeno atmosférico durante la pandemia COVID-19. También abordaremos el estado del tiempo atmosférico, esto es, temperatura, presión atmosférica, humedad, viento, precipitación, radiación solar y tormentas tropicales, que regularmente escuchamos vía TV, radio, redes sociales, dispositivos electrónicos y periódicos impresos. Para empezar, hablemos un poco sobre la ubicación geográfica de nuestro país. República Dominicana está ubicada en el centro del archipiélago antillano, entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico, lo que determina su clima marcadamente tropical húmedo. Dada su ubicación geográfica, está expuesta a severos peligros naturales, especialmente tormentas tropicales, huracanes, tornados, inundaciones, deslizamientos de tierra, incendios forestales y terremotos.
Es importante saber que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, exhorta a integrar la acción frente al COVID con la prevención de desastres, consolidando estrategias que protejan a la población frente a las amenazas naturales. En medio de esta batalla no se puede descuidar la vigilancia frente a las fuerzas de la naturaleza, manifestada por terremotos, huracanes, inundaciones y sequías, las cuales no se detendrán durante la actual emergencia mundial. Para estar prevenidos ante un fenómeno atmosférico, primero vamos a conocer qué es un pronóstico atmosférico. Es la aplicación de tecnología y meteorología para predecir el estado de la atmósfera en una localidad o región determinada, colectando datos acerca del estado de la temperatura, la presión atmosférica, vientos, humedad y precipitaciones. Estos son elementos del clima que comúnmente puedes identificar en un pronóstico del tiempo. Ahora conozcamos detalladamente los elementos del clima. La temperatura atmosférica es uno de los elementos del clima. Se refiere al grado de calor específico del aire. La podemos identificar con la sensación de frío y caliente. El término temperatura es una magnitud física asociada con la energía interna que puede tener un sistema. Un ejemplo de temperatura es cuando pones el tanque de gas en el sol. Al agitarse las moléculas que lo forman, cambia su temperatura. Y esto está asociado con la energía interna que se incrementa, y esto es temperatura. El instrumento utilizado para medir la temperatura es el termómetro. ¿No te causa curiosidad escuchar los grados de temperatura en Celsius o Fahrenheit? Cuando utilizamos un termómetro para medir la temperatura, ya sea cuando tenemos fiebre, por ejemplo, por COVID-19 o dengue, o cuando vemos las noticias en el clima, aparecen las temperaturas en grados Celsius o grados Fahrenheit. ¿A qué se debe esto? Esto es debido a que la temperatura se mide en grados Celsius, grados Fahrenheit y grados Kelvin. Por ejemplo, en estos días es muy común que al entrar a un lugar te coloquen un termómetro digital para medir tu temperatura corporal. Debes saber que tu temperatura corporal promedio aceptada es de 35 a 37 grados Celsius, equivalente a 98.6 grados Fahrenheit. Si el termómetro marca una temperatura mayor a 37 grados Celsius, probablemente tengas fiebre. Ahora vamos a comprobar mi temperatura corporal. Bien. Como podemos ver, mi temperatura corporal es de 36.4. Esto quiere decir que está dentro del rango normal promedio para la temperatura corporal. A continuación, te presento una tabla de transformaciones de unidades de temperatura. Para los casos de conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit, vamos a utilizar la fórmula grados Fahrenheit es igual a grados Celsius por 1.8 más 32. Para convertir grados Fahrenheit a grados Celsius, la fórmula es grados Celsius es igual a grados Fahrenheit menos 32, dividido entre 1.8. Para llevar grados Celsius a grados Kelvin, la fórmula es grados Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Si lo que queremos es llevar grados Kelvin a grados Celsius, la fórmula es grados Celsius es igual a grados Kelvin menos 273. Ahora vamos a realizar dos actividades para que puedas saber cómo convertir grados Fahrenheit en grados Celsius y viceversa. Como podemos ver, el mandato dice: calcula el cambio de temperatura de 31 grados Celsius a grados Fahrenheit. El mandato es llevar 31 grados Celsius a grados Fahrenheit. Lo que quiero saber es cuántos grados Fahrenheit hay en 31 grados Celsius. Para esto voy a utilizar la fórmula dada anteriormente en la tabla. Si no recuerda cómo convertir una unidad térmica en otra, puedes entrar a internet,
a un buscador y poner grados Celsius a grados Fahrenheit a grados Celsius, lo que sea que tú vayas a buscar, ¿ok? Entonces vamos a utilizar la fórmula grados Fahrenheit es igual a grados Celsius por 1.8 más 32, que es la fórmula utilizada para llevar grados Fahrenheit a grados Celsius. Bien, lo primero que vamos a colocar es la sustitución de los datos y decimos que grados Fahrenheit se coloca una F mayúscula con el símbolo de grado es igual a 31 grados Celsius, se coloca la C mayúscula con el símbolo de grado para representar los grados Celsius por 1.8 es igual, si lo buscas en tu calculadora te darás cuenta que te da 55.8 y a esta cantidad le sumas 32. El resultado será 87.8 grados Fahrenheit. Esto quiere decir que en 31 grados Celsius tenemos 87.8 grados Fahrenheit. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo. Calcula el cambio de temperatura de 101 grados Fahrenheit a grados Celsius. Esto quiere decir que vamos a saber cuántos grados Celsius hay en 101 grados Fahrenheit. La fórmula que vamos a utilizar para encontrar los grados Celsius es grados Kelvin es igual a grados Celsius menos 32 dividido entre 1.8. Vamos a sustituir los datos y decimos grados Celsius, recuerden, se representa con una C mayúscula y el signo de grado. Y decimos es igual a 101 grados Fahrenheit menos 32. Esto es igual a 69 grados, dividido entre 1.8. Si haces la división en tu calculador, te darás cuenta que el resultado será 38.3 grados Celsius. Esto quiere decir que en 101 grados Fahrenheit hay 38.3 grados Celsius. Si esta temperatura la aplicamos a la temperatura atmosférica, este será un día muy, muy caluroso. Ahora, haz un pequeño resumen sobre cálculo de temperaturas más bajas alcanzadas en tu región y cuál es la temperatura más alta alcanzada en verano. Calcula la temperatura de grados Celsius a grados Fahrenheit y muestra tu trabajo a tu profesor. Otro elemento del tiempo atmosférico es la humedad. Por sentido común se espera que cuando nos hablan de alta humedad pareciera que deberíamos de sentir más frío o menos calor, pero resulta que la humedad es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Y como hemos escuchado en clases anteriores, las moléculas de agua en forma de vapor de agua están en estado gaseoso y por lo tanto con un aumento de temperatura para días calurosos. La molécula adquiere mayor cantidad de movimiento, por lo que provoca una sensación de mayor calor al interactuar con nuestro cuerpo. El instrumento para medir la humedad es el higrómetro. La humedad se mide en porcentajes. Cuando el higrómetro marca 100%, esto quiere decir que el aire está saturado con el máximo de humedad. El siguiente elemento del tiempo atmosférico es la presión atmosférica. El concepto de presión es la fuerza que se ejerce sobre un área. Esto es dividir la fuerza entre el área. Por lo que la presión atmosférica es el peso o fuerza que ejerce el aire sobre la superficie. Existen distintas unidades de medida de presión, por ejemplo, atmósfera, pascal, hectopascal, milímetro de mercurio, entre otras. Debes saber que el barómetro es el instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica. Dato curioso, la unidad de presión del Sistema Internacional es el hectopascal, utilizado en meteorología para expresar la presión atmosférica. Cada masa de aire tiene una diferente presión.
si es más elevada de la que consideramos media, que es 1013.25 hectopascal. La llamamos alta. Y si está por debajo, decimos que es baja presión. Las altas presiones también se llaman centro de altas presiones o anticiclones. Y las bajas presiones reciben el nombre de centro de bajas presiones. También se denominan ciclones o depresiones tropicales. Ve a tu fuente de información preferida y busca la presión atmosférica proyectada para esta semana en Santo Domingo. Anota si habrá bajas o altas presiones. Vamos a realizar un experimento para comprender mejor la presión atmosférica. Para realizar nuestro experimento vamos a necesitar una botella de plástico rígido, un globo mediano y un cúter o cortador que cuando vayas a utilizar es bueno pedir asistencia a un adulto porque puede ser peligroso. El siguiente paso es colocar el globo en la boquilla de la botella plástica. Después de colocar el globo en la boquilla de la botella plástica, vamos a realizar un pequeño orificio en el fondo de la botella. Después de realizar el orificio, vamos a intentar soplar el globo con un dedo puesto en el orificio. Como podemos ver, el globo no se infla debido a la presión del aire que había dentro de la botella plástica. Ahora vamos a intentar soplar el globo quitando el dedo. Y si el globo se infla, vamos a colocar el dedo antes de dejar de soplar. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, como podemos ver, el globo está inflado. ¿Por qué si yo coloco mi dedo en el orificio después que el globo está inflado, el globo no se desinfla? Esto puede responder a dos respuestas. Es posible que el aire que entra por la boquilla del globo sea mayor que el aire que está dentro de la botella y esto lo mantenga lleno. O viceversa, es probable que la presión dentro de la botella sea mayor y esto lo mantenga lleno. Ahora vas a investigar y a buscar la respuesta. Voy a quitar ahora mi dedo del orificio y vamos a ver qué pasa. Como podemos ver, el globo se desinfla y regresa a su estado normal. Esto es debido a que la presión que había dentro de la botella salió a través del orificio con la misma presión del aire que entraba por la boquilla del globo. Este experimento es importante para demostrar que cuando tenemos una elevada presión atmosférica es necesaria que ésta descienda para que entre otra corriente de aire mayor a esta. Interesante, ¿verdad? Otro elemento determinante del clima son los vientos. La República Dominicana se caracteriza por su clima tropical, modificado por los vientos alisios del noreste y por la topografía o relieve del país. Ejemplo, montañas, valles, ríos, entre otros. Los vientos alisios predominan sobre la isla durante todo el año. Se hacen sentir más sobre los sistemas montañosos, donde soplan con mayor violencia. Los vientos alisios se originan en un área de alta presión, conocida como anticiclón del Atlántico, que se extiende desde las Islas Bermudas hasta España. Inician su movimiento casi paralelo a las costas africanas y luego giran hacia el oeste. En las Antillas se sienten venir desde el este durante todo el año, pero la tendencia es soplar del nordeste en invierno y del sudeste en verano. La acción de los vientos alisios influye decisivamente sobre nuestro clima y se hace sentir más en las áreas más expuestas a las corrientes de aire. Lo contrario ocurre en las áreas resguardadas donde no llega libre su acción. Las altas temperaturas que se registran durante el verano en Sánchez, La Vega, Valverde Mao, Jimaní, Villa Vázquez, Pedernales,
Son ocasionadas por montañas y sierras que cortan la corriente de aire de los vientos alisios. Otro tipo de vientos son las brisas mar-tierra. Son tipos de vientos locales de poca altura que se manifiestan durante el día y la noche en zonas costeras de nuestro país. Su causa es la diferencia de calentamiento de las tierras y las aguas del mar. En los trópicos pueden alcanzar una altura de 1 a 2 kilómetros, penetrando a más de 100 kilómetros en el interior. Si no hay montaña que se lo impidan y alcanzando velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora. Otro tipo de vientos que intervienen en el clima de nuestro país es brisas valle-montaña. Estas corrientes se producen de un modo similar a las brisas mar-tierra a lo largo del año. Las pendientes de las montañas se calientan y enfrían más rápidamente, sobre todo si son rocosas o deforestadas, mientras que en el valle, protegido por las montañas, lo hace más lentamente. Cuando el aire caliente de las laderas se eleva, siendo sustituido por el más fresco del valle, se va enfriando, llegando a formar nubes sobre las partes altas de las montañas. Y si asciende lo suficiente en la atmósfera, provoca lluvias locales, mientras que sobre el centro del valle las nubes se disuelven y reina el buen tiempo atmosférico. El viento se caracteriza por la velocidad y la dirección. ¿Sabes cómo se mide el viento? El viento se mide en kilómetros por hora. El anemómetro es el instrumento que se utiliza para medir la velocidad del viento. Es muy parecido a un molino de 3 aspas, separadas por un ángulo de 120 grados. Y la dirección del viento se mide con un instrumento llamado veleta. Del viento se obtiene la energía eólica, una energía limpia sin contaminación. El proceso comienza cuando el aerogenerador se posiciona para aprovechar al máximo la energía del viento, usando los datos registrados por la veleta y el anemómetro, y girando sobre una torre. Esta energía se transfiere al generador que la convierte en energía eléctrica. Busca el estado del tiempo en República Dominicana hoy y registra cuál es la velocidad de los vientos. El siguiente elemento del clima son las precipitaciones. El término precipitación se usa para designar la forma en que el agua cae desde las nubes a la tierra. Se distinguen normalmente 3 formas, que son lluvia, granizo y nieve. La cantidad de lluvia se mide en milímetros por cada área o región. Las lluvias son importantes para los seres humanos, la vegetación, la agricultura y las cuencas hidrográficas. Dato curioso: cada gota de lluvia puede estar formada por 1 millón de gotitas de agua que el aire es capaz de sostener, y cada gotita está formada por cuatrillones de moléculas de agua. En República Dominicana, cada año se registra gran cantidad de lluvia e inundaciones en la temporada de lluvia que va desde junio hasta noviembre. Las inundaciones acontecen a lo largo de todo el año, como resultado de un estudio efectuado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Las regiones más impactadas por inundaciones son las aledañas a las cuencas de los ríos Yaque del Norte, Yaque del Sur, Yuna y Soco, al igual que las zonas marginales a orillas de los ríos en las ciudades de Santo Domingo y Santiago, siendo las provincias con alto grado de amenaza por inundación Santo Domingo, Duarte, Montecristi, Santiago, Valverde Mao, Bauruco, Barahona y San Pedro de Macorís. Otro elemento sería la radiación solar. La cantidad de radiación solar que llega a la Tierra se mide con el índice UV, que significa rayos ultravioletas. La cantidad de radiación en República Dominicana en los meses del verano es de 12, mientras que en enero puede ser de 7. Investiga cuántos milímetros de lluvia caen en tu zona o región. Si en tu zona no llueve con regularidad, ¿cuáles son las consecuencias de la sequía?
Si se registra gran cantidad de lluvia y causan inundaciones, ¿cuáles son las consecuencias que has observado en tu comunidad? Después de investigar, registra los datos en tu cuaderno y propon alternativas para solucionar daños causados por inundación o prevención de inundaciones. La temporada ciclónica en el Caribe inicia el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Ahora vamos a conocer algunos datos sobre la temporada ciclónica, pero antes... El ciclón tropical es definido como el disturbio atmosférico estacional de irrupción repentina y de origen oceánico. En efecto, estos fenómenos asociados a fuertes vientos y precipitaciones se forman en los océanos donde confluyen agua caliente, mares con temperaturas superiores a 26 grados Celsius, aire húmedo y vientos convergentes. En el Caribe estamos expuestos a la formación anual de múltiples ciclones tropicales. Estos, básicamente, se desarrollan durante la temporada de lluvia que va de junio a noviembre y que coincide con el periodo de clima tropical cálido alto que determina el incremento de la temperatura de los mares. No obstante, los ciclones tropicales también pueden formarse en meses anteriores o posteriores, tal y como fue el caso de la tormenta tropical Olga en diciembre del 2007. Hay muchos estudios respecto a la incidencia de los fenómenos El Niño y La Niña sobre la formación de los ciclones tropicales. Algunas estadísticas han concluido que existe cierta relación entre ambos tipos de fenómenos. El fenómeno El Niño determina la reducción de los ciclones tropicales y La Niña puede aportar temperaturas anormales cálidas en las superficies oceánicas en el Atlántico Norte, aumentando la actividad de huracanes. Esta correlación entre la actividad de las tormentas tropicales y los fenómenos El Niño y La Niña permiten la predicción de la temporada ciclónica. El nombre de El Niño, refiriéndose al Niño Jesús, fue dado por los pescadores peruanos a una corriente cálida que aparece cada año alrededor de Navidad. El fenómeno del Niño y la Niña son fases opuestas de la oscilación del sur. El fenómeno de la Niña es la superposición de las aguas frías, característica de la corriente de Humboldt, que viaja desde el Pacífico Occidental por sobre las aguas cálidas de la zona intertropical oriental. En este sentido, el fenómeno de la Niña es la fase opuesta al fenómeno del Niño. La clasificación de los ciclones se da de acuerdo con la velocidad del viento. Estos pueden ser perturbación tropical con vientos moderados, nubosidad y lluvias. Depresión tropical con vientos de velocidad máxima inferior a 63 kilómetros por hora. Tormenta tropical, donde la velocidad de los vientos oscila entre 63 kilómetros por hora y 119 kilómetros por hora. Y huracán, cuando la intensidad de los vientos alcanza velocidades superiores a los 119 kilómetros por hora. La escala Saffir-Simpson define y clasifica la categoría de un huracán en función de la velocidad de los vientos de este. La categoría 1 es la menos intensa, con vientos de 119 a 153 kilómetros por hora. La categoría 5 es la más intensa, con vientos mayores de 250 kilómetros por hora. Entre 1871 y 2008, más de 100 tormentas tropicales y huracanes impactaron directamente en la República Dominicana. Dato curioso, un huracán puede soltar hasta 9 trillones de litros de lluvia al día. Ahora vamos a conocer cómo se forman los huracanes. Lo primero que debemos de saber es dónde se forman. Se forman en la costa occidental de África, frente a Cabo Verde. Ese es el lugar en que confluyen una masa de aire seco y caliente del desierto del Sahara y otra de aire fresco y húmedo de la zona selvática de África Central y Austral, lo que provoca fuertes vientos que en conjunto se llaman corriente oriental africana. Estos vientos son el ingrediente principal de los huracanes caribeños.
porque se mueven de este a oeste. Estos huracanes impactan las costas caribeñas que están frente a la isla de Cabo Verde, al otro lado del Atlántico. Cuando los fuertes vientos de la corriente oriental africana soplan sobre las cálidas aguas del Atlántico ecuatorial, se generan columnas de aire húmedo y cálido que ascienden desde el océano formando tormentas con vientos giratorios. En cuanto alcanzan los 120 kilómetros por hora, ya tenemos formado un huracán categoría 1. ¡Corre, Beato, corre! ¡Beato, corre! ¡Beato! ¡Ay, mi madre, entró! De acuerdo con las zonas del país por donde entra el huracán, podemos clasificar estas de alto, medio y bajo impacto. La zona de impacto alto en la República Dominicana es todo el litoral suroeste y sureste, desde la provincia de Pedernales hasta la provincia de la Altagracia. La zona de impacto medio es el litoral norte, desde la provincia de Montecristi hasta la provincia del Ceibo. Y la zona de impacto bajo es toda la parte central del país, porque al entrar en la tierra, los ciclones tropicales se debilitan y desaparecen. Las provincias que se han visto gravemente afectadas por los últimos ciclones tropicales han sido Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Samaná, Espaillat, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y San Cristóbal. ¿Recuerdas cuántas tormentas o depresiones tropicales se han registrado este año? Investiga cuáles eran la velocidad de sus vientos y registra en tu cuaderno. Dato curioso: los huracanes giran según las manecillas del reloj en el hemisferio sur, pero en el hemisferio norte giran del lado contrario. Ahora, haz memoria. ¿Has vivido el impacto y las consecuencias de un huracán? Los huracanes que han causado más daño en la República Dominicana históricamente han sido San Zenón en el año 1930, el huracán David en el año 1979 y el huracán George en el año 1998. Los profesionales de la salud pública y respuesta a emergencias tienen recomendaciones para protegerte a ti y a los demás del COVID-19 en caso de que ocurra un huracán en estos momentos de crisis sanitarias. Investiga si la ubicación de los refugios este año es diferente debido a la pandemia COVID-19. Si vas a quedarte con amigos o familiares, habla con quienes planeas quedarte sobre cómo todos pueden protegerse lo mejor posible contra el COVID-19. Considera si en alguno de los hogares hay alguien que tenga un riesgo mayor de enfermarse gravemente con el COVID-19, incluidos los adultos mayores. Asegúrate de que todos sepan lo que pueden hacer para evitar el contagio por COVID-19. Toma medidas preventivas cotidianas como cubrirte la nariz y la boca al toser y estornudar, lavarte las manos frecuentemente y evitar tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Estas medidas son imprescindibles para las personas que viven en espacios reducidos. Les exhorto a informarse para saber qué hacer en caso de ser impactados por un huracán durante la pandemia. Vamos a resumir lo aprendido. Aprendimos cuáles son los elementos del clima. Estos son temperatura, presión atmosférica, vientos, humedad, precipitaciones, entre otros. Ahora sabemos que debemos estar prevenidos ante un fenómeno de origen natural en tiempo de pandemia y que en República Dominicana, dada su ubicación geográfica, está expuesta a severos peligros naturales, especialmente tormentas tropicales, huracanes, tornados, inundaciones, deslizamientos de tierra, incendios forestales y terremotos.
Aprendimos que ciclón tropical es definido como el disturbio atmosférico estacional de origen oceánico y que de acuerdo con la velocidad que alcanzan los vientos máximos se clasifica en depresión tropical, tormenta tropical y huracán. También que la escala Saffir-Simpson define y clasifica la categoría de un huracán en función a la velocidad de los vientos de este. Valoramos algunas medidas preventivas en caso de un huracán en tiempo de COVID. Ahora, ve a tu cuaderno y empieza a redactar cuáles medidas preventivas puedes trabajar en tu video. Ve y practica cómo grabar y editar un video. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Te acompañó tu maestra Isaura Peralta. Hasta un próximo encuentro. Parque Independencia es como tal, con ese nombre es bastante tardío. Está en las afueras de la ciudad, hacia el oeste. Es de los tiempos de Moncáceres. Estamos hablando ya de 1606, 1906, 1911. Fue diseñado por un arquitecto polaco, checo-polaco, Nekodoma, que hizo también otros diseños. Y toma importancia luego, ya cuando se amplía la calle Independencia, la avenida Independencia, y cuando se amplía la Bolívar, que eso van hacia el oeste. Esas calles llegaban, esta avenida llegaban hasta el Parque Santa Ana, lo que es actualmente, lo que fue después el antiguo zoológico, y lo que es actualmente ahí, donde está frente a la iglesia de los mormones, es el conservatorio. Hasta ahí llegaba eso. Y ahí fue importante porque luego el desarrollo de Ciudad Nueva, que fue quizás la primera edificación de ensanche ya de la época moderna. Y en nuestra última parada no podemos dejar de a un lado de la zona colonial, aunque no pertenece a la época, queremos hablarte del altar de la patria. Así mismo es. Es un monumento ubicado en el Parque Independencia que contiene los restos de los padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez. Salut! Bienvenue à tous! Êtes-vous prêts pour commencer la clase de français? Alors, on commence. Bienvenidos y bienvenidas, listo, lista para comenzar tu clase de francés? Pues empecemos. Pero antes, ponte cómodo y recuerda tener a mano donde anotar las informaciones más importantes de esta clase. En la clase anterior, estuvimos estudiando cómo presentarnos, saludarnos, dar informaciones personales y también las 3 formas de hacer una pregunta en francés. En el día de hoy vamos a seguir aprendiendo cómo solicitar y ofrecer informaciones personales utilizando verbos adicionales.
Pero antes, repasemos un poco la lección anterior y veamos la ficha de los datos personales. Nom, Guerra. Prénom, Juan Luis. Âge, 63 ans. Nationalité, dominicain. Profession, chanteur. Ville de résidence, Santo Domingo. Maintenant, revisons un peu les nationalités. Ahora, revisemos un poco las nacionalidades. République dominicaine. Dominicain, masculin. Dominicaine, féminin. Haïti. Haïtien, masculin. Haïtienne, féminin. Canada. Canadien, masculin. Canadienne, féminin. France. Français, masculin. Française, féminin. La Chine. Chinois, masculin. Chinoise, féminin. Japon. Japonais, masculin. Japonaise, féminin. Veamos otras nacionalidades y también las irregulares que contienen. Pays. Les États-Unis. Américain, masculin. Américaine, féminin. La République dominicaine. Dominicain, masculin. Dominicaine, féminin. Le Mexique. Mexicain, masculin. Mexicaine, féminin. Le Canada. Canadien, masculin. Canadienne, féminin. Le Chili. Chilien, masculin. Chilienne, féminin. Le Brésil. Brésilien, masculin. Brésilienne, féminin. Le Japon. Japonais, masculin. Japonaise, féminin. Maintenant, voyons ensemble les nationalités irrégulières. La Suisse. Suisse, masculin. Suisse, féminin. La Belgique. Belge, masculin. Belge, féminin. La Russie. Russe, masculin. Russe, féminin. ¿Pudiste notar las diferentes terminaciones que pueden tener las nacionalidades en francés? Vamos a clasificarlas juntos. Las más comunes son le son o el sonido en masculin, en féminin. Un ejemplo, mexicain, masculin, mexicaine, féminin. El sonido wa, masculin, was, féminin. Un ejemplo, chinois, masculin, chinoise, féminin. Tomamos otro ejemplo, yen, masculin, yen, féminin. Canadien, masculin, canadienne, féminin. Ahora, el sonido e, masculin, es, féminin. Un ejemplo, japonais, masculin, japonaise, féminin. Hagamos entonces la clasificación. Chilien. ¿Con qué sonido termina chilien? Wa, yen, e. Si leíste yen, felicidades, chilien. Ahora, japonés. ¿Con qué sonido termina japonés? Wa, yen, e. Si leíste japonés, muy bien. Ahora, chinois. ¿Con qué sonido termina chinois? Wa, yen, e. Si elegiste wa, chinois, felicidades.
Je sais que tu l'as fait bien. Sé que lo has hecho bien. ¿Ves qué fácil es? Para formar el femenino de la nacionalidad en francés, debemos tener cuenta la terminación del mismo. Recuerda que si tenemos el sonido wa en masculino, en femenino sería was. Por ejemplo, chinois, chinoise, chinois masculin, chinoise féminin. Si tenemos el sonido en masculino, en femenino sería en. Por ejemplo, américain, américaine. Si tenemos el sonido en masculino, en femenino sería es. Por ejemplo, japonais, japonaise. Finalmente, si tenemos el sonido yen en masculino, en femenino sería yen. Por ejemplo, chilien, chilien. Espero que hayas aprendido muy bien esta lección. Ahora es tiempo de jugar un poco desde casa para asegurarme que has aprendido bien. Contesta estas preguntas desde casa y tienes 20 segundos. ¿Cómo t'appelles-tu? Je m'appelle. Quelle est ta nationalité? Je suis. Quel âge as-tu? J'ai. Tu es de quel pays? Je suis. Ahora, vamos a hacer eso de nuevo para ver las respuestas. Vamos a empezar. La primera pregunta es simplemente ¿cómo t'appelles-tu? Para contestar esta pregunta, simplemente dices je m'appelle y pones tu nombre. La segunda, ¿quelle est ta nationalité? Para contestar esta pregunta, simplemente dices je suis y pones tu nacionalidad. La tercera pregunta, ¿quel âge as-tu? Para contestar esta, simplemente usas j'ai y colocas tu edad. La cuarta, ¿tu es de quel pays? Para contestar esta pregunta, tú dices je suis de la République Dominicaine. Espero que lo hayas hecho bien. Ya que eres capaz de contestar preguntas sencillas como decir tu nombre y edad, tu nacionalidad y de dónde eres, pasamos a otra actividad. ¿Sabes la diferencia entre estos dos pronombres? Il, él. Espero que sí. Pero de todos modos, veamos la diferencia. Il, pronom personnel singulier pour identifier une personne du genre masculin. Exemple, Paul. Le pronom elle pour identifier une personne du genre féminin. Exemple, María. Il, pronombre personal singular para identificar una persona de género masculino. Por ejemplo, Pablo. Y él, pronombre singular para identificar una persona de género femenino. Por ejemplo, María. Espero que hayas entendido perfectamente. Pratiquons-nous un peu en parlant d'autres références. Pratiquemos un poco utilizando otra referencia. ¿Te prêt? ¿Estás listo? ¿Lista? En este caso, vamos a utilizar a María. ¿Cuál pronombre pudiéramos utilizar para sustituir a María? El pronombre es él, ¿verdad? Contestamos juntos esta pregunta analizando la ficha de María.
Nom complet. María Gómez Pérez. Nationalité mexicaine. Âge 30 ans. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle María Gómez Pérez. Quelle est sa nationalité? Elle est mexicaine. Quel âge a María? Elle a 30 ans. Como puedes ver, él identifica una persona, pero de género femenino. Ahora es el turno de Pablo. Nom complet, Luis Pablo Méndez. Nationalité, chilien. Âge, 45 ans. Comment il s'appelle? Il s'appelle Luis Pablo Méndez. Quelle est sa nationalité? Il est chilien. Quel âge a Luis Pablo Méndez? Il a 45 ans. Como puedes ver, él identifica una persona de género masculino. ¿Qué te ha parecido la clase de hoy? Hemos aprendido muchas cosas. Hoy aprendimos diferentes nacionalidades y sus terminaciones. También aprendimos cómo utilizar los pronombres él, il. Les invito a que los practiquen con las personas a su alrededor y que le enseñen lo que aprendieron hoy en la clase. Para mí fue un placer tener esta clase con ustedes. Espero que estén en sintonía en nuestra próxima clase. Recuerden, aprendemos en casa preservando la salud. A la próxima. María Rodríguez. Para mí es un honor ser tu profesora de matemáticas en primero de secundaria. Estoy aquí para acompañarte en este gran camino por recorrer. A pesar de los desafíos que iremos venciendo cada día, lo vamos a lograr. El COVID-19 no nos va a detener. Te recomiendo seguir estudiando mucho en casita con el optimismo que has mostrado hasta ahora. Siempre apóyate en tu cuadernillo, en tus maestros y en tus familiares. Hazlo con mucho amor hasta lograr tus metas. Y recuerda, aprendemos en casa preservando la salud. Estimados estudiantes, bienvenidos. Es hora de empezar el nuevo año escolar. Ponte el uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya aprendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Científicos e ingenieros biomecánicos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte lograron triplicar la velocidad de un robot gracias a la biomecánica del guepardo, el nombre del cual lleva este nuevo avance tecnológico LEAP. Este nuevo tipo de robot blando es capaz de moverse rápidamente sobre superficies sólidas o en el agua que las generaciones anteriores de estas máquinas autónomas. Los investigadores se inspiraron en el guepardo para crear un tipo de robot blando que tiene una columna vertebral biestable accionada por resorte, lo que significa que el robot tiene dos estados estables. Los robots blandos más rápidos hasta ahora podían moverse a velocidades de hasta 0.8 longitudes de cuerpo por segundo. En superficies planas y sólidas pueden alcanzar velocidades de hasta 2.7 longitudes de cuerpo por segundo, 3 veces más rápido a una frecuencia de actuación baja de aproximadamente 3 hercios.
Estos robots, llamados LEAP galopantes, tienen aproximadamente 7 centímetros de largo y pesan alrededor de 45 gramos. Aquafy, Internet inalámbrico debajo del agua. Este nuevo sistema experimental, conocido como Aquafy, funciona básicamente cuando el buzo empieza enviando datos desde un dispositivo inteligente. Estos datos se transmiten como ondas de radio hasta otro dispositivo montados en los tanques del oxígeno del buzo. Una microcomputadora convertiría los datos en una serie de pulsos de luz ultra rápidos, cada pulso representado un 1 o un 0 en código binario. Esos pulsos se emitirían posteriormente hacia la superficie, utilizando un láser integrado de 520 nanómetros o una matriz de LED verdes. Los LED podrían enviar los datos a distancias relativamente cortas con poca potencia, mientras que el láser podría enviarlos más lejos, pero usaría más energía para hacerlo. Al llegar a la superficie, los pulsos de la luz serían recibidos por un fotodetector en la parte inferior de un barco y un ordenador procesaría los datos. A partir de ahí, los archivos podrían cargarse en Internet vía satélite. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras se elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Hemos llegado al final de nuestra jornada y me encantaría que practiques mucho lo aprendido en la clase de lengua española referente a la noticia y los textos funcionales. A lo mejor en el futuro te conviertas en un gran periodista de investigación. ¿Verdad que fue muy interesante conocer acerca de la temporada ciclónica? Estos fenómenos de la naturaleza nos visitan todos los años y es bueno conocer sus comportamientos. Y en nuestra clase de francés, hoy aprendimos de estos pronombres, il y elle, y les aseguro que serán de bastante utilidad cuando vayamos a componer frases completas. Una noticia o artículo periodístico de un periódico se compone principalmente de 3 partes: el título, el copete y el cuerpo de la noticia, tradicionalmente llamado bajada. Adicionalmente puede existir una fotografía, un epígrafe aclaratorio de la imagen y una volanta, que es un texto de letra pequeña que se ubica sobre el título. El título destaca lo más importante de la noticia. El copete se encuentra debajo del título y es la síntesis de lo más importante del texto. Y la bajada o cuerpo principal brinda la información completa y detallada sobre el artículo periodístico. Ahora vamos a conocer cómo se forman los huracanes. Lo primero que debemos de saber es dónde se forman. Se forman en la costa occidental de África, frente a Cabo Verde. Este es el lugar en que confluyen una masa de aire seco y caliente del desierto del Sahara y otra de aire fresco y húmedo de la zona selvática de África Central y Austral, lo que provoca fuertes vientos que en conjunto se llaman corriente oriental africana. Estos vientos son el ingrediente principal de los huracanes caribeños, porque se mueven de este a oeste. Estos huracanes impactan las costas caribeñas que están frente a la isla de Cabo Verde, al otro lado del Atlántico.
para formar el femenino de la nacionalidad en francés, debemos tener en cuenta la terminación del mismo. Recuerda que si tenemos el sonido wa en masculino, en femenino sería was. Por ejemplo, chinois, chinoise, chinois masculin, chinoise féminin. Si tenemos el sonido en masculino, en femenino sería en. Por ejemplo, américain, américaine. Si tenemos el sonido en masculino, en femenino sería es. Por ejemplo, japonais, japonaise. Esto ha sido todo por hoy. A portarnos bien, a cuidarnos y a seguir cumpliendo con todas las actividades para el buen provecho de nuestra educación. Muchas bendiciones para todos y todas. Soy la profesora Scarlett Rincón. Les deseo que el amor reine en sus corazones. Hasta la próxima. De nuevo con ustedes en nuestro viaje maravilloso por el mundo del conocimiento. Con este paseo iniciamos el año escolar, cuidándonos del coronavirus. La buena noticia es que ya tenemos el calendario listo. Es decir, el horario de clases que le corresponde a cada curso. Para que nos acompañe a decirles el horario, tenemos un invitado muy especial. Nuestro querido mascotín. Atención, amiguitos y amiguitas, les diremos los canales de televisión y la hora donde recibirán sus clases. Escuchen bien, en la mañana las clases serán de 9 a 12 y en la tarde de 3 a 6. Las clases de preprimaria serán por el canal 2 en la mañana y en el canal 41 en la tarde. Primero de primaria por el canal 5 en la mañana y el canal 37 en la tarde. Segundo de primaria en el canal 7 y en el canal 33 en la tarde. A los de tercero de primaria les toca el canal 9 en la mañana y el canal 29 en la tarde. Los niños del cuarto de primaria en el canal 11 en la mañana y en el canal 25 en la tarde. Los de quinto de primaria en el canal 13 por la mañana y el canal 19 en la tarde. Y a los de sexto de primaria les tocará en el canal 15 en la mañana y por el mismo canal 15 en la tarde. Amiguitos y amiguitas, llegamos al final de esta información. Esperamos que con ayuda de sus padres hayan anotado el horario que les toca. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.